Hola a todos y todas, queremos darle la bienvenida al primer Genoma Work Talks, un espacio donde estamos conversando y queremos ahí llegar a traer a distintos grandes exponentes de la industria para conversar sobre distintas temáticas, por ejemplo, selección, diversidad, la experiencia de los postulantes, entre otros. Mi nombre es Andrea Fuensalida, yo soy Science and Assessment Lead y los voy a estar acompañando en esta sesión. También junto a mi lado se encuentra Felipe, que es Growth Marketing Lead. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola André, hola a todos y a todas. Muy bienvenidos. Queremos abrir hoy día con broche de oro nuestro ciclo de Genoma Work Talks y es por eso que hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy día nos acompaña Tadashi Tagaoka de Social Lab y vamos a estar conversando con él. Él es actual gerente de Social Lab Chile, es ingeniero civil industrial de profesión y ha especializado su carrera en torno a la innovación y emprendimiento en roles de consultor, gerente general, emprendedor, profesor universitario y gerente de aceleradora de negocios. Bienvenido, Tashi. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y tener el honor de ser nuestro primer entrevistado de Genoma Work Talks. Sí, me siento muy honrado de dar inicio a este espacio. Gracias a ti, Felipe, gracias a Andrea también y a todo el equipo de Genoma Work. Muy admirador del trabajo que hacen, así que feliz de estar acá. Buenísimo, Buenísimo. agradecerte, Tadashi. Bueno, tenemos muchos temas que queremos conversar contigo en esta sesión, así que vamos de una. El primero es que, bueno, sabemos que te ha tocado trabajar con diversos equipos y en distintas organizaciones, algunas públicas, otras privadas e incluso algunas redes de innovación ahí bien potentes. Y nos imaginamos que más de una vez te ha tocado armar o conformar un equipo de trabajo, ¿cierto, Tadashi? Así es. Entonces, justamente, por eso queremos que nos cuentes qué ha sido lo más relevante para ti al buscar un nuevo talento para tu equipo, en qué te has fijado, cómo ha sido ese proceso. Claro, mira, obviamente como en los equipos de fútbol, cuando tú buscas un arquero es súper distinto de cuando buscas un delantero, por ende hay ciertas cosas específicas, pero lo que es transversal, sí. Uno podría pensar inmediatamente en temas como la proactividad o el trabajo en equipo, la colaboración, que son cosas que se hablan mucho en las entrevistas, que estoy de acuerdo que son importantes, pero también creo que son cosas que se denotan rápidamente dentro de una entrevista cuando tú vas haciendo preguntas claves. Lo que te diría que es menos intuitivo que yo busco en una entrevista de trabajo con una persona es la capacidad de trabajar bajo incertidumbre. He notado mucho que, a ver, tiene que ver con una filosofía de lo que yo creo que es ser jefatura o gerente o el puesto que tú tengas con equipos de trabajo, pero yo creo que las empresas se tienen que volver como las universidades o los institutos o como lugares de formación, en el sentido de que tú cuando vas a una universidad no pretendes quedarte ahí todo el tiempo. De hecho, si te quedas mucho tiempo, vas mal, digamos, estás perdiendo años. Digamos. Entonces, siento que hoy en las empresas pasa un poco lo mismo. Si tú te quedas demasiados años en una sola empresa, probablemente o en un mismo puesto, puede ser que no en la misma empresa, pero en un mismo puesto, probablemente ya empieces a perder musculatura porque sabes hacer demasiado bien el tema, ya estás muy especializado en ese punto particular y probablemente dejes de avanzar. Eso quiere decir que lo que en mi cabeza, lo que debería ser una jefatura es hacer que la gente aprenda rápido y ojalá después pueda saltar hacia arriba, ya sea dentro de la organización a un mejor puesto o a otra organización donde te llegan en esa línea. Yo en uno de mis trabajos pasados fui gerente de emprendimiento en Corfo. Tenía 33 años cuando llegué a ser el gerente de emprendimiento en Corfo. Y no sé si hubiera logrado eso estando adentro de Corfo y partiendo desde abajo. Entonces, es ir aprendiendo de distintos lados y saltando funcionó bien. Aquí voy con esto, que esto de trabajar con la incertidumbre es totalmente opuesto a lo que muchas veces la gente pide. Decir, oye, yo quiero que me definan bien mi trabajo, que me evalúes por lo que tengo que hacer, por estos 10 puntos que me pusiste en mi trabajo, y ojalá sacar el máximo puntaje en la evaluación de eso. Y cada vez que yo escuchaba eso de alguien, decía, esta persona lo va a tener súper difícil para escalar en la organización. Porque las jefaturas, mientras más arriba está, menos claro la información, más tienes que improvisar en ciertos puntos, más tienes que trabajar con información asimétrica o información incompleta. Entonces, esa es una característica que yo busco mucho en las personas. ¿Qué tanto han demostrado que en el pasado han sido, han sido capaces de demostrar proactividad, trabajo en equipo, decisión, todo lo que uno busca generalmente, pero para resolver un desafío que no está en claro? Y Tadashi, ¿tú dirías que estas habilidades de manejo de incertidumbre, por ejemplo, son relevantes para cargos diferentes o
específicamente dentro de la industria de innovación que sabemos que te mueves un montón dentro de ese rubro específico? Sí, mira, yo diría que hasta algunos años atrás, hasta 5 o 10 años atrás, era más particular del mundo de la innovación. Las empresas tienen que ser expertas en ejecutar sin equivocarse, y eso no es una crítica. Tienen que ser muy capos en procesos, porque es una maquinaria muy grande, hay que coordinar muchas personas. No puedes hacer que cada persona improvise o se ponga muy creativa si no dejas la embarrada. En vez de ser positivo, trancas en la máquina. Pero creo que es importante entender de que la habilidad de innovación se está permeando hacia el área de estrategia, hacia el área de finanzas, hacia el área de contabilidad. Al final, más que ser una habilidad particular, es como cuando te dicen, oye, usted tiene que saber vender. Y te dicen, oye, pero yo no estoy en ventas, pues yo estoy en back office. Sí, está bien, pero tú vendes constantemente. Si quieres llegar a ser el gerente del área, tienes que venderle a tu jefe. Si quieres ser el gerente general después de haber sido el CFO, tienes que venderle al área. Entonces, todos estamos sujetos a vender. Y por ende, yo creo que así como te dicen, pucha, aprende inglés si no hay un tope de carrera que va a tener, pucha, aprende a trabajar con incertidumbre. Acá hay que ser bien claro que cuando uno habla de innovación, la gente se imagina que a uno como experto en innovación se le ocurren ideas más bacanes o uno es más creativo. Y si bien obviamente uno tiene herramientas para eso, en realidad, la definición más básica de ser experto en innovación es que los proyectos tienen incertidumbre propia. Los startups no saben cuál es su modelo de negocio, tienen que buscar, tienen que tratar de encontrarlo y no se pueden gastar millones de dólares en encontrarlo, tienen que hacerlo de la forma más enjuta posible. Y cuando uno es experto en innovación, lo que sabe es que tiene herramientas y metodologías para reducir ese riesgo. Entonces, creo que hoy día en las carreras profesionales se vuelve un poco similar. ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar? ¿Cuánto tiempo me puedo quedar en esta organización antes de empezar a perder musculatura? Y todos tratamos de buscar la fórmula mágica para decir, no, mira, son 3 años y te tienes que cambiar. No, mentira, son 2. La verdad es que nadie sabe. Y depende de la cultura de la empresa, y depende de la relación con tus compañeros, depende de un montón de cosas. Entonces, el tener herramientas de innovación, el saber trabajar con incertidumbre, te ayuda a resolver esas preguntas complejas. Y por eso creo que hoy día sí es más transversal, sobre todo por la velocidad de cambio y los fenómenos que se están dando en el mercado, como primero fue el Great Resign, la gente que renunció en masa, después fue hoy día estamos viendo el Great Reshuffle, que es la gente que cambió su prioridad, ya no es la plata, he visto gente cambiarse de pega por un día remoto más, es tremendo. Y ahora me acabo de enterar que hay otro fenómeno que es el quiet quitting, que es cuando tú dices, oye, yo estoy hasta las 6 de la tarde y me voy. Oye, pero es que si no te camiseteas, no te quedas hasta la noche, te vamos a cambiar. Bueno, cámbiame, no hay ningún problema. Yo voy a esperar el momento en que me echen porque sé que me van a estar, pero me importa cero porque yo no voy a pasar de las 6 de la tarde. Entonces, ese tipo de culturas obligan a trabajar con la incertidumbre y por ende con innovación. Perfecto. Qué interesante, Tadashi, lo de independiente al área en la empresa en que uno se encuentre, como saber vender. Que al final es como esa característica que tiene la mente que es como, más de vender es como de convencer. O sea, como tener esa habilidad de poder convencer en cualquier cosa que uno quiera que la contraparte entienda y poder convencerlo de algo. Interesante. Solo quiero agregar que también más que la palabra convencer es seducir, en el sentido de que Ya, claro. cuando tú obligas a alguien a hacer algo, o lo tienes que estar empujando para hacer algo, el hecho de que no haya sido orgánico hace que sea más complejo mantener la relación. En cambio, seducir te empuja a ti a tomar una decisión porque tú defines qué es lo mejor para ti. Y eso es una habilidad difícil. Claro, claro. Una habilidad muy de venta, claro. O sea, querer que ellos en verdad te compren más que convencerlo de tu... Claro, yo no te puedo intimidar para que me subas de puesto. Y si lo logro, probablemente la relación va a ser muy tensa entre ambos. Pero Claro, si tú realmente quisiste que yo subiera porque pucha, creís en mí, porque crees que lo voy a hacer bien y me tenés un poco de cariño incluso, probablemente seamos muy buenos aliados. buenísimo. Sigamos con la próxima pregunta. Bueno, hoy en día las organizaciones igual entienden la necesidad de incorporar diversidad a sus distintos equipos de trabajo. De hecho, hay algunas organizaciones que ya han realizado distintas acciones al respecto y otras que están recién empezando a desarrollar esto, a hacer esto en su equipo de trabajo y tanto en los equipos como en la organización en sí. Entonces, Tadashi, cuéntanos, ¿has implementado iniciativas que fomenten la diversidad en tu organización? Sí, mira, yéndonos al corazón de lo que es la diversidad, lo hemos intentado y la verdad, en mi tiempo yo antes era el gerente general de Social, más o menos en marzo renuncié a ese puesto por temas familiares y me quedé como director de proyectos, pero
mientras era gerente general, busqué, por ejemplo, meter gente en situación de discapacidad. Me acuerdo que teníamos una persona que, teníamos un CFO, que es Marcelo Briones, y le dije, ¿sabes qué? Busquemos a una persona que tenga alguna discapacidad para que te acompañe en este viaje. Total, es un trabajo de contabilidad. Escucha, si una persona que tiene ceguera, podemos ponerle algún sistema de braille. Le encantó la idea. Salimos a buscar y no postuló nadie. Y no era un mal sueldo, no era un tema, no sé qué pasó. Incluso nos asesoramos por una entidad externa. Fue muy difícil encontrar para ese puesto. No me atrevo a dar una conclusión, solo tengo hipótesis, pero puede ser de que al ser un cargo profesional contable con un manejo de responsabilidad no menor, tal vez la gente que está en situación de discapacidad no va en esa dirección, tal vez no elegimos los canales correctos nosotros, pero lamentablemente no pudimos dar con ese espacio, contratamos a otra persona que ha funcionado perfecto, estamos súper felices, pero me hubiera gustado darle ese espacio. Siento que al ser social lo primero, o sea, la calidad parte por casa, digamos, tendríamos que haber hecho un poquito más esa línea, pero no lo supe resolver. Ahora, algo sí que me gusta mucho de Social App es que son más mujeres que hombres. Yo diría que una proporción 60-40 más o menos. Y el otro tipo de diversidad se da también en los roles y cargos de las personas. Yo, para ser franco, cuando posteaba puestos de trabajo, evitaba poner carreras afines. Lo que sí decía conocimiento, o sea, no ponía ingeniero comercial o ingeniero industrial o no sé qué cosa. Algunos dentro del equipo no eran tan innovadores y sí querían ponerlo. Eh, yo lo que decía, mira, asegúrate que la persona sepa de innovación. Puede ser, puede tener una maestría en filosofía, pero si ha trabajado en temas de innovación o ha sido product manager, probablemente no sirva. Entonces también empujamos mucho en esa diversidad, creo que algo de eso se dio. Y yo creo que he visto en la práctica cómo esa diferencia de pensamiento es sumamente importante. Entonces, como Social App sí hemos empujado el tema. Bueno, no sé si saben, pero yo también hoy día soy director de Metro de Santiago, estoy parte como directorio de Metro de Santiago. Y en esa empresa es súper heavy porque es aún más fuerte. O sea, sino que es importante ser ejemplificador en que esto es importante de hacer, que se puede hacer y que es algo relevante para todos. Qué buena respuesta, Tadashi. Da harto para pensar, hay hartos aprendizajes que has ido como la experimentación de iniciativas que han ido generando, así que muy interesante ahí. No sé, Felipe, si tienes alguna duda más. Sí, me quedó la duda con ese proceso que hicieron para el proceso que hicieron que nadie llegó. ¿Qué tan distinto era el proceso a lo que normalmente hacen? ¿Qué canales usaron? ¿O fue exactamente lo mismo que hacen para cualquier candidato, como para este caso? No, en ese sentido lo que hicimos fue primero, hay entidades, fundaciones que se dedican a tratar de integrar a personas en situación de discapacidad. Y lo hacen desde distintos frentes. El más obvio es el tener una base de datos con personas que están en situación de discapacidad y que pueden desempeñar ciertos roles. Pero aparte, capacitan a la empresa porque, no sé, en el caso de Social Lab somos 100% remotos, por ende, tener una oficina adaptada no tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido decir, oye, usted no le puede mandar el mismo kit de trabajo a la persona que le manda a cualquier otra persona, porque probablemente necesita otras comodidades en su casa, que no son las comunes y silvestres que usted está acostumbrado. Pasa también por una capacitación emocional. Hay un tema que no se habla mucho, pero uno se pone nervioso al lado de una persona que está en situación de discapacidad. Dice, estoy siendo condescendiente, lo tengo que ayudar, no lo ayudo, lo dejo ser solo. Pucha, lo estaré interpretando como que me está molestando o lo estaré interpretando como que soy displicente. Hay una serie de cosas que dice, oye, tranquilo, soy un ser humano, igual que tú, entiende que también te pones nervioso, háblalo abiertamente, pero en general lo que hemos reconocido es que a las personas les gusta que las traten así. Y eso es un poco el espacio de conversaciones que se dan. Entonces, sí tiene un proceso distinto y al final del día no es solo, yo diría que claro, tú resuelves un problema puntual que es darle, o un desafío puntual más, que es darle empleo a una persona que está en situación de discapacidad, pero hay otros dos efectos colaterales que yo lo encuentro incluso más importantes. Uno es la señal de que todos deberíamos estarlo haciendo. Bueno, y hay una regulación en Chile que usar la palabra obliga, no es la mejor palabra, pero te obliga a, en ese tema. No me gusta la palabra obliga porque parecería que uno lo hace de mala gana, no es el caso, pero sí por ley tienes que tener cada cierto número de personas una persona en situación de discapacidad.
Entonces, un tema es decir, el mensaje, oye, no es el cacho que tú crees que es, no es el problema que tú crees que es, no es un drama, se adaptan rápido y aparte el equipo le hace bien, porque entiende entiende más a esa persona, pues ya la próxima vez si tú convives todos los días con una persona que tiene una discapacidad visual o está en silla de ruedas o lo que sea que tenga, te das cuenta que es un ser humano como cualquier otro, se ríe de sus temas, no siente autocompasión, quiere crecer, y eso te ayuda que el día de mañana, si tú emprendes o tienes una jefatura, bueno, te atreves a contratar a alguien, porque otro te va a decir, más ignorante, decir, oye, pero no será un cacho. No, yo he trabajado con ellos, cero cacho, contrátalo. Listo. Y ese es el efecto más fuerte. Entonces, me parece importante esos dos efectos. El primero, mostrar que uno lo hace para que otros también se sumen. Y el otro, entender que en la práctica, nada, es súper bueno de hacer, da una diversidad de vida, da una diversidad de mirada de la vida, y motiva al resto a decir, chuta, si esta persona tiene este ánimo, este empuje, básicamente, no te voy a decir que uno no tenga problemas, pero sí te voy a decir que el cerebro humano al parecer se puede sobreponer a cualquier condición que se le vaya poniendo en el camino. Súper, buenísimo. Ahí muy importante visibilizar, creo yo. Al menos yo me quedo con esa palabra, mostrar también, todo el rato. Súper. Ahora, yéndonos hacia otra temática. Sabemos que hoy las organizaciones, en el fondo, cada vez es más relevante la experiencia que viven sus candidatos en un proceso de selección. Hoy día es más valioso que nunca cuidar ese proceso. Y de hecho en GenomaWorld contamos con una plataforma que está especialmente diseñada para encontrar a los mejores talentos, pero a la vez ofrecer una gran experiencia para los candidatos, por ejemplo, con evaluaciones basadas en juegos. Desde tu experiencia, desde lo que has investigado o también has implementado, ¿qué prácticas recomiendas en el fondo para mejorar la experiencia que tienen los candidatos en un proceso de selección? Sí. Mira, lo primero es asumir que es una venta dual. O sea, el candidato obviamente se está vendiendo, pero tú te estás vendiendo al candidato también. ¿Sí? Y uno cree que esto es como, ya, pues me tengo que portar bien con el que se quede y al tratarlo bien adentro y el resto buena onda nos vemos. Y no es así, porque ellos también son embajadores tuyos. Son embajadores del trato que tuvieron, si es que vale la pena postular. Y esto es la verdad, es probabilidad pura. Mientras gente más potente te llegue, porque más gente quiere entrar a tu empresa, mejor posibilidades tienes de tener éxito. Si tu empresa se caracteriza porque tiene buenos sueldos, pero te tratan como las reverendas, entonces va a postular pura gente que le importa solo la plata, que no es el mejor perfil que tú vas a querer en ninguna empresa. Por eso, esa cultura que tú tienes adentro de respeto, se supone, de buen trato, de todo el tema, se tiene que transmitir hacia todos. Es una venta mutua. El segundo tema, hay algo que siempre se contrapone. He visto mucha gente que se queja de que el proceso puede ser muy largo. Oye, me pasaron por 4 entrevistas y al final me dijeron que no, que me devuelven las horas que invertí en este proceso. Y es, o sea, respetable. Efectivamente son 4 horas de tu vida que tienes que dar. Tú sabes que nadie te puede garantizar que vas a ser la persona seleccionada, pero entiendo la queja del proceso largo, entre comillas. Pero la verdad es que de todos los libros de liderazgo que hay allá afuera, de startup, te dicen, oye, estás metiendo a alguien a tu equipo y esta cuestión es como la pololeo. O sea, tú no empezarías a pololear con la primera potencial pareja que salís porque hay algunas citas para poder entender si es alguien con quien tú puedes compartir más intimidad, cosas más personales, porque es una decisión importante. Ahora, ahí es donde entran soluciones como Genoma Work, donde uno dice, bueno, pero puede ser que la tecnología te entregue información que reemplaza una o dos entrevistas, lo cual bienvenido sea. Ahí el gran desafío está en cómo los early adopters, y cuando se vayan clasificando, dicen, sí, efectivamente, al final, porque la prueba ácida es, ¿la persona funcionó o no funcionó? No hay más prueba ácida que esa. Entonces, si nos damos cuenta que la tecnología efectivamente está resolviendo eso, deberíamos reducir el número de entrevistas en un gran número. El tercer tema tiene que ver con el cómo tú haces una empresa atractiva. Por ejemplo, Social App yo te diría que por el modelo de negocio, por lo que tenemos que hacer y que nosotros luchamos por el triple impacto desde hace años y recién está haciendo tema, por ende nunca nos fue tan bien hasta como recién ahora y por ende siempre los sueldos tuvimos que ajustarlos más o menos pegaditos al mercado, no te diría que pagamos más que el resto. Sin embargo, tomamos decisiones valientes como decir, somos 100% remotos porque la tendencia es hacia allá. Y eso ha provocado que cuando abrimos una plaza de postulación, postulan como 500 personas y siempre hay un buen número que son personas muy talentosas. A veces a mí me da como casi pudor porque hay gente que ya viene de vuelta.
40 y tantos años, máster de no sé qué cosa, pero quieren meterse en innovación social. Entonces, a lo que voy con eso es que creo que, ligado al primer punto de qué tipo de talento te postula, tienes que tener beneficios para las personas. O sea, hay jefaturas que se lo toman mal, dicen, no, pero si la gente viene a trabajar, esto es flojo, hay que casi que hacerles cariño para que trabajen. No, son seres humanos igual que tú, esta es su casa igual que tú, porque pasan más tiempo acá que en tu casa, ya sea sentado en el computador o en una oficina. Obvio que tiene que ser un lugar que sea placentero para ellos. Mientras más placentero, mejor. Mientras más beneficios, más impacto. Obviamente, poner más beneficios más caros, no todo el mundo lo puede hacer, pero creo que es importante también eso dentro del filtrado y atracción de talento. Buenísimo, buenísimo. Y ahí para la audiencia que nos está viendo y pensando, oye, ¿qué puedo hacer en lo concreto? Hablamos un poquito de los beneficios, hablamos de algunas otras prácticas. Para ti, ¿qué es infalible en un proceso de selección o un estándar mínimo que debe estar para cuidar esa experiencia de los candidatos? Por supuesto. O sea, lo primero, yo no jamás, yo creo que debería ser ley, pero creo que jamás pondría una propuesta de trabajo sin poner el sueldo. Esa cuestión de que venga usted y póngase a negociar y casi que teoría de juegos para ver qué plata tengo que decir para que no me dejen fuera, es por lo bajo maquiavélico. ¿Sabes? Yo creo que es una mala práctica y creo que todos deberíamos postear nuestro sueldo. Del tema de cuánto para el puesto de trabajo, cuál es el sueldo que quieres pagar. ¿Sí? Segundo, creo que es importante también explicar bien cuál es el rol que vas a jugar y el tipo de cultura que tiene la empresa. Y cultura no es decirle somos súper simpáticos y buena onda, porque también hay culturas de distinto tipo, no todas tienen que ser de ese estilo. Por ejemplo, Social tiene la cultura de que son muy de compañerismo, son muy de apoyarse los unos a los otros, de competitividad baja entre las partes. Pero también es una empresa pequeña donde no sé, pues llegar a ser el gerente general no es tan fácil porque hay otro gerente de primera línea, probablemente es mejor semillero que carrera de largo plazo. O sea, hay otras empresas que no, que son muy buenas para crecer adentro porque tienen otras características. Y creo que es importante explicitar esas cosas, creo que es importante explicitar, porque no hay una sola cultura que te sirva. Tal vez tú eres un tipo joven que quiere estar trabajando 2 o 3 años y de viajar, y Social te viene perfecto. Pero si entras en una gran empresa, tal vez no es el perfil que te acomode porque te van a estar presionando constantemente para poder subir y no es lo que tú quieres. Entonces, ser muy explícito en la cultura, en los beneficios, en el tema, en el rol del cargo, también es importante. Lo tercero, el mínimo respeto de decirle a alguien que no quedó, avisar, ¿no? Que no quede infinito ahí y si se atrasan también avisarle, disculpa, ¿sabes qué? Por tema interno nos vamos a demorar 2 semanas más, espéranos por favor. Y si no quieres seguir, obviamente lo entendemos. Perfecto, muchas gracias, Tadashi. Yo creo que en el segundo punto tocaste un tema muy, muy importante que hemos hablado harto en GenomaWork y hemos sacado harto como contenido relacionado, ya sea en blogs, en ebooks, que es el ser, transparentar muy bien cuáles son los beneficios emocionales, materiales e inmateriales que organizaciones pueden ofrecer a sus colaboradores antes de que entren a trabajar ahí. Y esto es un término que hemos hablado harto que se llama el Employee Value Proposition, es decir, la propuesta de valor al empleado, que ahí tiene mucho que ver con la experiencia del candidato y cómo se puede dar una mejor experiencia antes de que empiece el proceso. O sea, ser súper transparente en qué es lo que ofrece la empresa. Claro. Yo creo que es interesante ese concepto, no lo había escuchado, pero creo que lo dividiría en 2 partes. Una parte tiene que ver con tu día a día y otra parte tiene que ver con el resultado. ¿A qué me refiero? No sé, cuando uno hace ejercicio, hay ejercicios que tú odias, es decir, casi que te los saltáis. Realmente odio este ejercicio. Pero al final lo que quería es, no sé, llegar a cierto nivel de peso, cierto índice de masa muscular, cierto nivel de que se te marquen las calugas, qué sé yo. Entonces, lo mismo pasa en las pegas. Como que uno dice ya, una propuesta de valor es decir, en el día a día voy a estar constantemente retado y eso es lo que quiero. Quiero que alguien me esté todo el rato presionando para ser la mejor versión de mí mismo, o quiero una pega más relajada, donde a las 6 de la tarde ya estemos todos ok y sintamos que hicimos algo relevante. Y esa primera parte de la propuesta de valor creo que es como en el día a día, cómo te vas a sentir tú en el día a día. ¿Sí? Voy a tener que estar haciendo pesas que siento que me estoy desgarrando, pero porque es la única forma de agarrar los músculos que quiero agarrar. O estoy más piola y camino, así como la tercera edad, camino 40 minutos, con eso ya me doy por pagado porque en verdad solo estoy tratando de proteger mi corazón. Esa es la primera parte, pero la segunda parte es decir, cómo esta empresa reacciona el día que yo quiera cambiarme de pega. ¿Me van a hacer la vida imposible? ¿Me van a tratar de traidor? O hay todo un protocolo donde me van a dar una carta de recomendación para decirme, ojalá
ojalá que te vayas, lo único que te vamos a coachar para que te pegues un salto para arriba y no para el lado, o sea, no te cambies por 100 lucas más, eso no vale la pena por edad. ¿Es posible llegar a un mundo donde trabajáis poco y tenéis un tremendo sello? Ojalá que sí, no se me ocurre cómo, pero ojalá que sí. Entonces, yo hablaría de esa propuesta de valor en dos caras. ¿Cómo es mi día a día? Me voy a tener que estar defendiendo de mis compañeros porque todos nos estamos pegando codazos para crecer, o es más colaborativo y hay espacio para todos y acá cada uno vende y todo el tema. Pero también qué pasa al final del camino. Por trabajar en esta empresa tengo mejor probabilidad de saltar a otra empresa no la conoce nadie, cuando ponga que soy el supergerente de no sé qué cosa de una empresa que no conoce nadie, me va a decir buena onda, pero no tengo idea si esta cuestión es buena o mala. Hay una marca también que te ayuda a mejorar tu currículum. Buenísimo. Súper, súper, súper interesante. Vamos a pasar a la última pregunta de la sesión. Yo creo que esta va a ser tu favorita, Tadashi. Porque sabemos que has construido una gran trayectoria en torno a la innovación y el emprendimiento, ligado a organizaciones, a startups, etc. Y por lo mismo no podemos dejar de preguntarte sobre este tema. ¿Cuáles crees que son las grandes barreras que tienen las organizaciones de Latinoamérica en cuanto a la innovación? Mira, voy a partir por uno que es bien como de lugar común, pero yo creo que la gente lo interpreta mal. El lugar común es cuando te dicen la cultura del fracaso. Entonces, todos te dicen que la cultura del fracaso, que la cultura del fracaso. Entonces, pero algo que la gente yo no sé si se ha dado cuenta es que piensen en sus organizaciones, piensen cuando han trabajado en otros lados y los que hayan trabajado en corporaciones. ¿Han visto realmente a alguien que lo reten públicamente por un fracaso? ¿Han visto a alguien así que apedreen en la plaza porque se mandó un condoro? Yo creo que en el 90% de los casos va a ser no. Nunca he visto que alguien lo reten por fracasar, por intentar algo y fracasar. Lo que no se da cuenta la gente es que este es un caso típico. La cultura del fracaso no es que te reten cuando fracasas, que sí te retan. O sea, no es mentira que te retan. Pero la verdadera cultura del fracaso es que la gente ni siquiera lo intenta, ¿no? ¿Sí? Esa es la verdadera cultura del fracaso. Porque si no veríamos a cada rato casos de personas que lo intentan y que lo gritonean y la gente se asusta y dice, ya no es. Pero yo, por lo menos en mi vida, nunca me he encontrado con alguien que intentó algo innovador y lo apedrearon en la plaza. ¿Sí? Sí te retan cuando le mandáis un condoro estúpido, pero entonces lo que voy con esto es que hay que entender bien cuando hablamos de la cultura del fracaso es que tal vez ni siquiera lo estamos intentando. El problema no es de la jefatura, es de la persona que ni siquiera lo intenta. Ahora, la jefatura debería apoyarte, sumarte para que tú lo hagas, totalmente de acuerdo. Pero la cultura del fracaso creo que es distinto a cómo la gente lo entiende. El segundo tema tiene que ver simple y llanamente con plata. ¿Sí? Como uno acá dice, no, si nosotros somos súper, no importa la sustentabilidad, por eso tenemos una gerencia de sustentabilidad. No importa la innovación y por eso tenemos una gerencia de innovación. Ya buena onda, pero me importa cero tus títulos y cuánta gente tenga el título de innovación en su nombre. Muéstrame cuánto es el presupuesto del área comercial versus cuánto es el presupuesto del área de sustentable versus cuánto es el presupuesto del área de innovación. Y ahí voy a entender de lo que estáis hablando. No me digáis, como hay un dicho por ahí que dice, no me digas cuáles son tus prioridades, dime en qué te gastas la plata. Esa es una súper buena forma de decir, oye, ¿qué tan importante es la innovación para la organización? Y si la plata para innovación es un décimo de la de comercial, usted le puede poner todo el corazón y las ganas, pero nunca va a llegar a los resultados importantes del tema. ¿Sí? Y la tercera barrera que yo creo que se ha ido debilitando con el tiempo es entender que la innovación es un método. La gente cuando habla de innovación, y a mí me molesta un poco eso, de hecho, yo tengo un canal en Instagram que partí por dos razones. Uno es porque creo que el tema de innovación es muy elitista, entre las palabras en inglés, entre que los mejores libros están en inglés, entre que como es una materia que no es rocket science, la gente trata de ser media con usar palabras raras para sonar más interesante. Crear una barrera frente a la gente que quiere aprender innovación, entonces crea un canal para poder enseñar eso en simple. Pero la otra razón fue porque creo que está lleno de chantas, porque te dicen, no, sigue adelante, y si tú tenés pasión, vaya a llegar, y el emprendimiento, entonces, y es mentira, esto no es un método, no un estilo de vida. Y creo que al principio, 10 años atrás, en Chile era eso, o sea, no, pero tú ponle ganas, si no tenés presupuesto, un emprendedor lo saca adelante, mentira, necesita presupuesto, no se puede gastar 100 millones de pesos en el primer año, pero sí en el segundo probablemente necesite millones de dólares para poder escalar lo que tiene que escalar. Entonces, ese tipo de cosas creo que son desafíos súper fuertes en Latinoamérica que son ver para creer. Cuando veamos a la gente que lo intenta y que fracasa y que no lo vean en la plaza y ahí uno se va a salir de la cueva y tratar de innovar, cuando entendamos que efectivamente se está poniendo la plata que se requiere para desarrollar los proyectos al tamaño que se requiere y cuando entendamos que estamos más formados en metodología, nada, obviamente las barreras van a ir cayendo. Perfecto.
Buenísimo. Me quedé pensando en el primer punto de la cultura del fracaso y me pregunto, ¿cómo tú crees, Tadashi, que las organizaciones pueden como enfrentar este obstáculo de la cultura del fracaso? Es decir, en otras palabras, ¿cómo se puede incentivar a que los colaboradores intenten cosas nuevas sin miedo, o sea, sin miedo al fracaso, al mismo tiempo como cuidando que la empresa no quede la embarrada? Como, no sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. Mira, o sea, a ver, de hecho hice un post sobre eso un tiempo, pero creo que lo primero es obligar a la gente a fracasar. Y obligar a la gente a fracasar no es decirle ya, en este momento equivócate, sino que fracasar es pasarle una tarea que tú sabés que es difícil de sacar adelante. Eh, de hecho, OKR, no sé si han escuchado ese término, Objective Key Results, la metodología que usa Google, tácitamente hace eso. Te dice, si tú estás cumpliendo el 100% de las metas, lo hiciste mal, porque definiste metas muy fáciles de llegar. Debería estar más o menos en el 80%. Entonces, para una persona sentir que cumplió solo el 80 y no el 20 en la cultura chilena o en Latinoamérica, es molesto, po. O sea, tú puedes decir, no, sí entiendo, pero igual te picanea el hecho de tener un 20% de no logrado. Y eso es importante, acostumbrarse a tener un 80% logrado, siempre y cuando el desafío sea importante. Pues si lográis 80% en tu pega diaria, te tengo que echar, pues es una pega que debería cumplir en un 100%. Entonces, obligarlo a entrar en situaciones donde fracasa. Segundo, si alguien fracasa, no voy a decir que lo felicites, pero sí deberías hacer un análisis, la jefatura debería hacer un análisis público y cuidar la dignidad de esa persona. Decir, mira, Tadashi implementó este tema, propuso este tema en la reunión, estas fueron sus hipótesis y no lo logró. Entonces ahora vamos a conversar abiertamente por qué crees que no se logró. Obviamente preparado antes para no pillar a la persona en frío que se ponga nervioso frente a todo. Entonces yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Mi primera hipótesis era que este segmento iba a comprar el producto y me di cuenta el quinto día ya era demasiado tarde para bajar el producto. Listo, súper buen punto, Tadashi, le queda claro el resto y hacer que esto no sea un motivo de vergüenza, sino que sea un motivo de aprendizaje. Si es que todos dicen, se empiezan a tirar la talla, y decir, oye, no voy a tirarse otra idea, Tadashi, que está re bueno para tirar ideas que fracasan. Escucha, me puedo reír en la reunión, pero inevitablemente estáis mandando la señal de que no te expongáis si no te van a ridiculizar. O sea, obligar ese análisis del fracaso y entenderlo como un proceso de aprendizaje funciona muy bien. Y la tercera etapa es hacer algo con eso, o sea, no solamente dejarlo archivado en un documento, sino que eso se convierta en una política posterior para poder mejorar el proceso y ver cómo funciona. Y cuando funciona, agradecer a la persona que aportó con el dato o con su fracaso que permitió que después hubiera un éxito. Creo que ser disciplinado en eso permite entender que el fracaso no solo está permitido, sino que es parte importante del proceso de generación. Es como decirte que en una cocina te dijeran, ya, vamos a cocinar, pero no podéis romper ni un huevo, ni podéis cortar ningún vegetal ni carne, porque no nos gusta ensuciarnos. Entonces no lo puedo hacer, ¿no? Sí, no puedo dejar de pensar que está súper vinculado finalmente con las culturas organizacionales, por lo que comentas de, por ejemplo, las señales que damos desde en una reunión hasta cómo armamos los presupuestos. ¿Tú crees que va en esa línea también? Sí, por supuesto. O sea, entendamos la cultura de las empresas, bueno, la cultura en general, pero la cultura de las empresas como aquellas reglas tácitas que resguardan lo que ha funcionado en el pasado, para bien o para mal. O sea, si yo ando diciendo por la vida, acá esta empresa se caracteriza por la meritocracia, acá el que trabaja sube, pero después como gerente yo voy subiendo el que me cae mejor, la cultura va a ser el hacerle la pata al jefe, porque eso es lo que funciona, eso es lo que funcionaba históricamente. Por mucho que yo tenga tapizada la oficina de la meritocracia es lo importante. Entonces, al igual que cuando uno cría niños, no importa lo que uno le diga, lo que importa es lo que uno hace como padre y ellos van imitando. Acá obviamente no es una relación padre-hijo, pero es una relación jerárquica en la cual por cada cosa que van viendo que funciona en la práctica, que hace que uno logre lo que quiere lograr dentro de la organización, crecer en el puesto de trabajo, ganar más sueldo, ser reconocido como una persona relevante dentro del trabajo, eso es lo que va quedando como cultura. Y en eso las jefaturas tienen mucho rol de empujar en esa dirección. Súper, buenísimo tema. No sé, Felipe, si quieres agregar algo más. No, con eso estoy con la pregunta. Perfecto. Bueno,
hemos llegado al cierre de este primer Genoma Work Talks. Se me pasó volando, sinceramente, y estuvo muy interesante esta conversación. Sí, agradecerte, Tadashi, por estar acá con nosotros, por ir contando tu opinión, tu experiencia, tus aprendizajes sobre cada uno de estos temas. Me imagino que hay muchas personas de la audiencia que vienen de distintas empresas que están ahí sacando nuevas ideas para implementar o al menos reflexionando sobre ciertos puntos. Así que muchas gracias por eso. Gracias a Eso. ustedes por la invitación. Buenísimo. Y también damos las gracias a la gente que se conectó a esta transmisión y les contamos que vienen más Genoma Work Talks. Este es el primero de muchos. Para que ahí estén atentos a nuestros canales, ya que va a quedar grabada en YouTube, en LinkedIn, ahí para que puedan repetirla. Así que muchas gracias, Tadashi. Muy interesante toda la conversación. Y eso, se vienen más cosas de Genoma Work Talks. Ahí Nos vemos. saquemos